¿Qué tal? En este video vamos a ver lo que es cateto opuesto, cateto adyacente de la lección 16, sesión 2, matemáticas 3 de la página 72 a la 73. Vamos a ver qué nos dice esta lección. Dice cateto opuesto, cateto adyacente. Trabajen en pareja y analicen los siguientes triángulos, rectángulos y contesten las preguntas. La pregunta es, ¿son semejantes entre sí? Aquí le ponemos que son sí. Argumente su respuesta, nada más. Aquí es, como lo hemos dicho anteriormente, cumplen con la semejanza de triángulos, que es ángulo, ángulo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues dijimos que si conocemos o dos ángulos de un triángulo coinciden, son triángulos semejantes. ¿Ok? Dice, en cada triángulo se ha marcado con rojo el cateto adyacente en el ángulo, al ángulo de 36.87 y con el ángulo azul el cateto opuesto a dicho ángulo. Analicemos y escriban con sus palabras lo que pide en el triángulo rectángulo el cateto. Adyacente a un ángulo es el cateto, o mejor dicho, el cateto adyacente a un ángulo es el ángulo, o mejor dicho, es el lado que forma parte del ángulo. ¿Por qué? Tenemos nuestra hipotenusa. La hipotenusa nunca va a ser un cateto, pero el cateto adyacente es exactamente este que forma nuestro ángulo. Este es el cateto adyacente. ¿Ok? Y nuestro cateto opuesto es exactamente el que está enfrente de nuestro ángulo dado. Este se le llama cateto opuesto. Y esta parte que está aquí se llama hipotenusa. Eso nunca va a ser parte ni de un cateto opuesto ni de un cateto adyacente. ¿Ok? Dice, en los siguientes triángulos anoten 90 grados al ángulo recto H a la hipotenusa. Identifiquen el ángulo M con un arco y escriban CO al cateto opuesto y CA al cateto adyacente. Ok, en esta, vamos a ver, en esta parte es el de 90 grados. Esta parte, la de aquí, es el de 90 grados. Ok, a partir de eso, dice que aquí vamos a tener nuestro ángulo M. Aquí tenemos nuestro ángulo M. Luego, que ponganles una H a nuestra hipotenusa. Nuestra hipotenusa es esta línea que va de aquí a aquí. Después, nuestro cateto adyacente, que dijimos que es el que está exactamente, es parte de nuestro ángulo. Entonces este es el cateto adyacente y nuestro cateto opuesto es el que está enfrente de nuestro ángulo. Aquí hacemos lo mismo, buscamos nuestra hipotenusa. Nuestro ángulo M es este que tenemos aquí. Entonces, por ende, nuestro cateto adyacente va a ser el de aquí. Nuestro cateto opuesto es el de acá. Y nuestra hipotenusa es esta. ¿Ok? Aquí es donde tenemos ya todos nuestros datos. Ok, vamos a ver la siguiente parte. ¿Y qué nos dice esta parte? Ok, tomen en cuenta los triángulos de la actividad 1 de la página 72. Usen las medidas que sean necesarias y completen la tabla. Consideren que el cateto opuesto y el cateto adyacente se refiere al ángulo M que mide 36.87. Ok, si nosotros medimos con nuestra regla
nuestros triángulos nos van a dar las siguientes medidas. Ok, para el triángulo A tenemos que es nuestro cateto opuesto es 4.2, nuestro cateto adyacente es 5.8 y nuestra hipotenusa es 7.2. Ok, aquí 7.2. Ok, tratemos de medirlo y vamos a ver si ustedes le dan la misma medida para que también puedan corroborar nuestros resultados. Ok, aquí es 5.5, para el cuadro es 7.6. Para nuestro triángulo B, nuestro cateto adyacente 9.4, nuestra hipotenusa. Vamos a cambiarle aquí un color. Okay. Para el triángulo C aquí es 3.2. Aquí tenemos 4.4 y tenemos que 5.5. Ok, luego nos vamos al siguiente triángulo, que es el D2, y tenemos que aquí el D, que es 2.1. luego tenemos que es 3 y por último tenemos que es 3.5. ok, luego tenemos nuestro inciso, bueno, nuestro triángulo E. ok, tenemos que aquí es 1.1, luego tenemos que es 1.6 y por último es 1.9. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dividir y vamos a hacerlo en la parte de acá abajo para que quede un poquito más entendible. Ok, del triángulo A vamos a sacar primero lo que tenemos es que es cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa. Aquí lo vamos a poner en la parte de acá abajo. Primero vamos a sacar cateto opuesto hipotenusa, cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa y luego es nuestro cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Para el triángulo A tenemos que es 4.2 sobre de 7.2 nos va a dar igual a, aquí vamos a borrar esta parte para darle el espacio necesario. Te lo vamos a poner que es lo que sigue. Ok, si tenemos aquí que es 4.2 entre 7.2, vamos a tener un total de 0.58. Ahora sí vamos a nuestro cateto adyacente sobre la hipotenusa, que nos va a dar lo siguiente, que es 5.8 entre de 7.2, esto es igual a 0.8. y por último tenemos aquí que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y que nos va a dar el siguiente resultado, que aquí es 4.2 sobre de
5.8 y nuestro resultado aquí en esto tendría que ser 7.2 aquí. Ahora vamos a poner bien, vamos a quitar los puntos, tendría que ser 0.72. Aquí corregimos, dijimos 7.2, pero oficialmente es 0.72. ok, vamos a nuestro triángulo B. Nuestro triángulo B queda, vamos a hacer exactamente lo mismo, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y nos quedaría de la siguiente manera: 5.5 entre de 9.4. Esto nos va a dar un total de 0.58. ok, luego tenemos que es 7.6 entre de 9.4. Esto nos da un total de 0.8. Vamos a nuestro cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es 5.5 entre de 7.6 y nos da un total de 0.72. Aquí 0.72. Vamos a nuestro triángulo C, que prácticamente nos quedaría 3.2 sobre de 5.5 y nos da un total de 0.58. 0.58. Aquí es 58. ok, luego tenemos que es 4.4 entre de 5.5 y nos da un total de 0.8. ok, vamos a nuestra operación final de este triángulo, que es 3.2 sobre de 4.4, y esto nos va a dar igual a 0.72. ok, vamos a nuestro siguiente triángulo, que es el triángulo D, que es igual a 2.1 sobre D. Aquí vamos a cambiarle el color para que podamos diferenciar un poco. Aquí vamos a poner 2.1 sobre D 3.5 va a ser igual a 0.6. Luego tenemos que es 3 entre D de 3.5, que esto va a ser igual a 0.8. Luego tenemos que es 2.1 sobre de 3. Esto nos va a dar igual a un 0.7. ok, vamos a seguir. Vamos a dar por último el inciso E, o nuestro triángulo E. Va a quedar que es 1.1 entre de 1.9, va a ser un total de 0.57. Si nos damos que es, aquí es 1.6 entre de 1.9, nos va a dar un total de 0.78.
Y por último es 1.1 entre D 1.5, que es igual a 0.73. Y esos son los resultados que nos van a dar. Y con base a estos resultados que tenemos vamos a contestar las preguntas. Cada uno de estos resultados van a ser llenados en nuestros espacios que tenemos aquí. Ok. Dice, comparen sus respuestas con otros compañeros, analicen los resultados obtenidos en la tabla y respondan. Todos obtuvieron los mismos resultados en los cocientes que calcularon. Bueno, aquí va a depender si tienen en comunicación con algunos de sus compañeros para preguntar si les dieron el mismo resultado. Recuerde que pueden medir sus triángulos para tener unas medidas posiblemente exactas o diferentes debido a los pequeños errores de medición que podemos tener. ¿Resultaron constantes esos cocientes en todos los triángulos? En su mayoría podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son triángulos semejantes. ¿Ok? Dice, comparen sus respuestas y si hubo diferencias consideren si se debió a errores en las medidas, errores de cálculo o de otro tipo. Establezcan las conclusiones. Aquí pudo haber unas variaciones debido a las cuestiones de medición milimétricas. Posiblemente medimos un poquito mal, le pusimos 1 milímetro de más, le pusimos 1 milímetro de menos. Va a depender, son pequeños errores que se pueden dar a la hora de medir. Pero si se hace una medición exactamente igual, no tendría que haber ninguna variación y mucho menos tendríamos algún margen de error, pero normalmente puede haber. Por eso hay esas pequeñas mediciones. Espero que les guste el video. Muchas gracias, suscríbanse y regálenme un like. Gracias.